para hacer una especie de repaso. Veamos el tema de los hidróxidos. Vamos a comenzar con eso. Hidróxidos, recordando un poquito. Recordando un poquito sobre los hidróxidos. Los hidróxidos, ¿cómo también se los conocen? Se los conocen como bases. Hidróxidos o bases. Sencillo, un hidróxido. ¿Cómo yo lo reconozco? Cuando veo que tiene este grupo funcional. Cuando ustedes vean un OH, eso significa que es un hidróxido. Bueno, en un examen, pues, ¿qué es lo principal? Lo que yo debo de saber. O sea, debo de saber que si me dan el nombre, ¿cuál es la fórmula? Porque si en un examen me dan la fórmula, pues, aunque sea me defiendo mejor, sabiendo o viendo la fórmula. Entonces, debo de decir, por ejemplo, si me dicen un hidróxido de calcio, si me dicen hidróxido de plomo 4, ¿no? Okay. Entonces lo que yo debo de saber, si en el examen no se van a dar las fórmulas, si solamente se van a dar los nombres, entonces yo debo de saber un hidróxido de calcio, pues ¿cómo sería un hidróxido de calcio? Pues deben de recordar las valencias, ¿sí? Tienen las valencias, tienen que sabérselas. Calcio, ¿con cuánto trabaja? Trabaja con +2, ¿sí? Entonces el hidróxido de calcio, debido a que el grupo OH trabaja con -1, pues yo tendría lo siguiente, ¿no? Calcio más OH -1, acá +2, más que ahora sí no sea OH2. Ese es el hidróxido de calcio. Si me dicen hidróxido de plomo 4, ¿cuál sería la fórmula? PbOH4 de forma directa. ¿Sí? Eso es un hidróxido. Hidróxido de plomo 4. A ver, ¿quién me dice la fórmula del hidróxido crómico? ¿Cómo sería el hidróxido crómico? ¿Cómo sería un hidróxido crómico? CrOH3. CrOH3, correcto. Ya, hidróxido crómico. ¿Por qué? Porque el cromo trabaja con 2 y con 3 para formar hidróxido. Ya, bueno, los hidróxidos. ¿Qué más necesitamos saber para el examen? Vamos a hacer un repasito de los ácidos hidrácidos. Ya. Ácidos hidrácidos, que es más sencillo. Los ácidos hidrácidos, para el tema de ácidos hidrácidos, ¿qué es lo que yo debo identificar? Bueno, para el tema de los ácidos hidrácidos, por lo general, ¿qué es lo primero que usted va a ver? Va a ver que hay un hidrógeno aquí, ¿no? Primero va a estar un hidrógeno y luego va a haber un no metal, ¿sí? Así. Esa es la estructura que posee un ácido hidrácido. Primero va a haber aquí un hidrógeno y acá justito al ladito va a haber un no metal. Ahora, ¿cuál es el tema con estos ácidos? Que estos no metales, pues ¿quiénes serían? Son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Con qué número de oxidación? Siempre trabajando estos con -1. ¿Y cuáles son los otros no metales? Los otros no metales que también pueden estar acá, pues son el azufre, el selenio y el telurio. Estos en cambio siempre con -2. Y hay 7 ácidos. Hay 7 ácidos de este tipo. Si en el examen te dan la fórmula, pues perfecto. Pero ¿qué pasa si no te dan? Pues tienes que saber identificar. Identificar cuál sería la fórmula. ¿Cuál es el principal error de las personas? Bueno, de los estudiantes, ¿no? ¿Qué es el error? El error es confundir el ácido sulfúrico con el ácido sulfúrico. Ácido sulfídrico lo confunden con el ácido sulfúrico. No, el ácido sulfídrico. Cuando nosotros vemos ácido sulfídrico, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfídrico? Pues la fórmula del ácido sulfídrico
lleva este esquema, ¿no? Esta es la formulación. El hidrógeno en estos ácidos trabaja con su valencia positiva, +1, más el azufre, que en cambio trabajaría con su valencia negativa para estos ácidos. Cuando tú ves la palabra hídrico, ya esta palabra te va a ayudar, porque ¿qué es lo único que diferencia sulfúrico de sulfídrico? Sí, sulfúrico, sulfídrico, pues cuando tú ves las palabras hídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, cuando tú ves este hídrico acá, esa terminación hídrico, de esa manera tú identificas. Entonces cuando veas hídrico, simplemente vas a hacer hidrógeno +1, azufre, número de oxidación negativo, -2, azufre, selenio y telurio, -2. Haces el intercambio y pues te va a quedar hidrógeno 2, azufre 1. Y ese es el ácido sulfídrico, ¿ya? Ácido sulfídrico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué otros ácidos también se utilizan mucho. Vamos a mirar acá. Profe, déjeme ver por... Ya listo. Ya. Vamos a ver entonces qué otros ácidos se utilizan también. De estos mismos ácidos, el ácido sulfídrico, también el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico. ¿Ya? Sí, profe, ya, gracias. Seguimos, ¿no? En el ácido hidrácido. Estamos ahí en el ácido hidrácido, ¿sí? ¿Qué otros ácidos también son? A veces se utilizan mucho y tienen que saberse estos nombres. El tema del ácido sulfídrico ya le mencioné, ¿no? Pero el ácido clorhídrico, ¿sí? La palabra hídrico, ácido clorhídrico. ¿Qué otros se utilizan mucho? Ácido bromhídrico. Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Ácido yodhídrico. Bueno, el cloro, bromo, yodo trabajan con -1. O sea, ¿cuál sería la fórmula para estos ácidos? Para el ácido clorhídrico, ¿cuál sería ya la fórmula? Tienen que saber. HCl. Para el ácido bromhídrico, fórmula sería HBr, porque trabajan con -1. Yodhídrico, ¿cuál sería? HA. ¿Okay? Entonces eso tienen que saber. Y también, bueno, que cuando nos hablan y nos dicen que es un ácido, pues significa que está disuelto en agua, ¿no? En cambio, ¿cuál sería el nombre si estuviese en estado gaseoso? Por ejemplo, si me dicen HCl en estado gaseoso, ¿cuál sería el nombre ahí que le daríamos a? ¿Sí se recuerdan? Bueno, en ese caso nosotros utilizamos uro, ¿no? Uro de hidrógeno. Si está en estado gaseoso, nosotros decimos cloruro de hidrógeno. Si lo vemos así, con gas, o sea que está en estado gaseoso, pues el nombre sería bromuro, ¿no? Como es bromo, es bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Así mismo, si tengo un gas, cloruro de hidrógeno. Y por último, digamos si tengo el anterior, el que vieron en antito, si yo tengo así, y con gas, pues si está en estado gaseoso sería sulfuro de hidrógeno. Entonces estos son los que más se utilizan, puedo decir, ¿no? Los 4. Entonces tienes que saberte la fórmula.
como es el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico, el ácido sulfhídrico, o también sus nombres cuando están en estado gaseoso, ¿no? Porque de pronto algo te puede decir, ¿no? Si está en estado gaseoso, usted sabe que un gas ya hace referencia al tema de los gases ideales, cosa que no haría un líquido, ¿sí? Bien, esos son los ácidos. Ahora, el otro ácido que también vimos acá fueron los ácidos oxáceos. Los ácidos oxáceos. Para el tema de los ácidos oxáceos, para el ácido oxáceo, pues, bueno, ¿cómo se forma un ácido oxáceo? Bueno, si el ácido oxáceo si nos dan a nosotros la fórmula, pues, muy bueno, pero si no te dan la fórmula, a partir del nombre debes de encontrar la fórmula. ¿Cómo reconocer un ácido oxáceo? Un ácido oxáceo usted lo reconoce porque lleva este esquema, ¿no? Tiene un hidrógeno, tiene un no metal, puede ser cualquier no metal, puede ser el azufre, puede ser el boro, puede ser el fósforo, puede ser cualquier no metal, y va un oxígeno. Obviamente cada uno con unos subíndices, ¿no? A, B y C, ¿no? De esa manera. Me acuerdo que el día que nosotros vimos esto, o cuando vimos nosotros esto de aquí de los ácidos oxáceos, los vimos de dos maneras, ¿sí? Aprendimos un poco el tema de los códigos, pero también viendo de dónde salen esos códigos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identifico el ácido oxáceo? El ácido oxáceo yo lo voy a identificar de esta manera. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Es importante para hablar de un ácido oxáceo dos cosas. Primero, el tema de las valencias. Valencia de los no metales, ¿sí? Valencia de los no metales, correcto, eso tiene que sabérselas, hay que tenerlas ahí presentes. Y el otro tema, pues, es los casos especiales, ¿sí? Casos especiales, tiene una ¿no? Casos especiales. Los casos especiales para los ácidos oxáceos. ¿Cuáles eran esos casos especiales para los ácidos oxáceos? Tienen que revisar, ¿ya? De todas maneras, vamos a poner acá. Ácidos oxáceos, nosotros habíamos dicho que hay un caso 1 y que también, pues, teníamos otros elementos que había el caso 12. Habíamos dicho que unos eran teóricos y que otros eran, pues, reales. O sea, y otros eran teóricos porque todavía, la verdad, no se pueden sintetizar de forma estable. Bueno, en el caso 1, ¿quiénes estaban en el caso 1? El caso más poblado, donde estaba el principal, fósforo, ¿sí? Arsénico, antimonio, ¿y quién más? El boro. Fósforo, arsénico, antimonio y boro. Con respecto al fósforo, el arsénico y el antimonio, ¿con qué valencia trabajan ellos? ¿Quién se sabe la valencia? Con +4. No, desde aquí, con el fósforo, el arsénico y el antimonio. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 3. Ah, perdón, pensé que hablaba del segundo caso. Sí, sí. Está bien, ¿ya? Entonces aquí es así. +1, +3, +5, +7. No se preocupe. Ahora, el tema del boro. El boro, hemos dicho que solo trabaja con +3. Ajá. Entonces, eso es lo que debemos de saber nosotros, ¿sí? Para esos casos. Y acá ocurre lo siguiente, que para ellos hay la ocasión, o sea, los óxidos que se forman con estos elementos y con estas valencias, estos óxidos de aquí tienen la oportunidad, todos estos de aquí, de trabajar con ¿cuántas moléculas de agua? Con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua, ¿sí? Con 1, con 2 y con 3. Correcto. Y bueno, las palabras que se utilizan, ¿cuáles eran? La palabra meta, con 1,
La palabra 2, piro. La palabra 3, mira, orto. Aquí es muy sencillito saber cuál se simplifica. O sea, hay unas palabritas que se pueden omitir. Meta no se puede omitir, meta tiene que ir obligadamente. Pero esta palabra orto, aquí, orto era la que se podía suprimir. Orto se puede suprimir. O sea, esto te va a indicar, por ejemplo, si en el examen tú ves ácido fosfórico, ¿qué significa? Pues que ha trabajado con qué valencia, con 5, pero el que trabajó con 3 moléculas de agua. Ácido antimónico, ácido bórico, ¿sí? Eso también es importante. Además de las valencias, tener presente, ¿no? Que por acá, este sería hiposo, ¿no? Hiposo, el que le sigue sería hiposo, y el que le sigue sería ico. Ok, cayó por ahí algo. Ya, quiero tener en claro, ¿no? Por acá, ico, y el mayor sería per ico. Hiposo, oso, ico y perico, eso deben tener en claro. Y por acá, ico. Tener en claro ese tema de las valencias. Y de los nombres que corresponden, ¿sí? Y esos son los elementos del primer caso. Tienen que tenerlos en cuenta, si no de verdad. Ojo, solamente estos elementos son los que trabajan así. Solamente esos elementos. Los demás no. Ahora, para el caso 2, ¿quiénes estaban en el caso 2? ¿Sí se acuerdan? Caso 2. El carbón. El carbono, el germanio y el silicio. Carbono, silicio y germanio. Carbono, silicio y germanio. Y estos de aquí estaban trabajando pues con valencia más 4. O sea, todos esos trabajaban con más 4. Carbono, silicio y germanio. Y aquí es donde le voy a pedir que revise el tema de los ácidos oxácidos. Yo no sé si me voy a dar una vueltita por los videos anteriores y los descargo y los hago así, los subo a YouTube y queda, ¿no? Para que revisen el tema de los ácidos. Pero o revisen su cuaderno, claro, en su cuaderno ustedes pueden revisar. En su cuaderno ustedes pueden revisar exactamente cuáles eran los que eran los más probables, y en esos más probables, o los que son reales, ahí es donde se suprime el meta y el iorto, ¿sí? El asunto es que estos ácidos de aquí pueden trabajar con una molécula y con 2 moléculas de agua, ¿sí? Con una molécula de agua, pues era la palabra meta, y con 2 moléculas de agua era la palabra orto. Ahora, ¿cuál se puede suprimir? Dependía del caso. Por ejemplo, uno de los más usados es el de carbono, ¿sí? Uno de los más usados es el ácido que sale del carbono. Y ahí se suprime la palabra meta, ¿ya? Y ahí pues estamos hablando del ácido carbónico, ¿sí? Estamos hablando del ácido carbónico. Ya lo vamos a escribir más tarde, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta esto de aquí, los casos especiales. Y que bueno, esos casos especiales, cuando se suprime la palabra orto para todos estos, pues, significa que trabajan con 3 moléculas de agua. Y aquí hay que revisar, pero ya vamos a hablar un poquito más de esto. De verdad, lo que tienen que aprenderse es esto, el tema del carbono. Entonces, porque el ácido carbónico ese se utiliza mucho, ¿sí? Bien. Ahora, los otros elementos, con ellos no aplican estas restricciones. ¿Cuáles son los otros elementos? ¿Con cuáles trabajo normalmente y siempre con una molécula de agua? ¿Cuáles no pertenecen a estos casos especiales? Pues los demás, ¿cuáles son? A ver, normales. Pues son normales, que no son de ningún caso especial. Siempre trabajarán con una molécula de agua. ¿Qué elementos nomás están ahí? Por ejemplo, está el cloro, está el bromo, está el yodo. Sí, cloro, bromo, yodo están ahí. ¿Quién más estaría aquí? El azufre, el selenio, el telurio, el nitrógeno, ¿no? Ellos trabajan siempre con una molécula de agua y no hay que estar indicando nada, que meta ni que no importa. Va siempre con una molécula de agua y el nombre va de manera común, tranquilamente, ¿sí? De esa forma. Yo se podría revisar los códigos también, pero de todas maneras vamos a escribir acá los que más se utilizan, ¿sí? ¿Qué ácidos son los que más frecuentes podemos encontrar
en ejercicios y también en la vida real, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces un ácido oxácido. Ya sabemos, ya recordamos, ¿no? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Ya vamos a escribir acá. Pues, correcto. En el ácido oxácido, cuando te dan el nombre, pues o bien lo sabes qué elemento, o sea, sabes la fórmula, o te toca determinarla. ¿Sí? Bien, vamos a ver, digamos que nos dicen uno que debes de aprenderte y no confundir con el ácido sulfídrico, que es el ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico, digamos que no te acuerdas cuál es la fórmula, pero nosotros sí sabemos cuál es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Ok. La fórmula del ácido sulfúrico pues es hidrógeno 2, azufre O4. ¿Ya? En el examen, pues, un examen, una lección donde no nos dan la fórmula, pues nos dan el nombre, ¿sí? Es obvio que nos darían el nombre si quieren aumentar o si se desea aumentar la dificultad, solo escribamos el nombre y nada más, ¿verdad? Entonces la fórmula es ácido sulfúrico. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Lo primero es darse cuenta de qué elemento está involucrado en el ácido. ¿Qué elemento está involucrado? El azufre, ¿verdad? Facilito. El azufre está involucrado aquí. Y luego tú te pones a ver, el azufre, ¿cuántas valencias tiene el azufre? ¿Sí? ¿Cuántas valencias tiene? Pues en este caso, pues tiene más 2. Para esta química básica, ¿no? Más 1, más 2, más 4 y más 6. ¿Sí? Y luego vienes y dices, dice sulfúrico, dice ico, es la palabra, ¿no? Y recuerden después, ¿no? Para la menor de todas, hiposo, para la que le sigue oso, y para la mayor, ico. Entonces me dice sulfúrico. Entonces trabajo con esto, trabaja con 6. ¿Sí? ¿Qué más te toca hacer? De ahí vienes y dices, pues entonces hago el óxido no metálico. ¿Qué hace el óxido no metálico? Hago el óxido no metálico de esa manera, intercambio, azufre, oxígeno, azufre 2, oxígeno 6, se simplifican, recuerda que se puede simplificar, y me queda SO3. De esa manera, ¿sí? Ok, el nombre, bueno, es óxido, trióxido de azufre, trióxido de azufre, óxido de azufre 6, óxido de azufre 6, bueno, ya. Esto es sencillo, según yo esto es sencillo, por eso no lo estoy topando acá. ¿Bien? Bueno, ahora que una vez que tengo el óxido no metálico, ¿qué debo de hacerle? Debo de ver si es un caso especial o no. Pero, ¿cómo saber si es un caso especial o no? Pues necesariamente hay que aprenderse cuáles son los casos especiales. ¿Quiénes son los casos especiales? A ver, ahí, bueno, vaya conmigo. Fósforo, arsénico, antimonio, boro, carbono, silicio y germanio. Esos son los casos especiales. Si no estoy hablando de esto, pues yo me preocupo de estas reglas. Entonces entro a lo que yo le llamo pues, los normales, los sencillos. ¿Sí? Bueno, ahí está el azufre. Lo que me tocaría hacer después a mí, me tocaría simplemente agregarle la molécula de agua, SO3, más el agua. ¿Cuánto me daría esto? Hidrógeno 2, azufre 1, oxígeno 4. ¿Sí? Y eso es todo. El nombre, ácido sulfúrico. Entonces te va, y si no se acuerda de la fórmula, le toca hacer esto. ¿Sí? Pues lo hace rápido. Bien. Ahora, ¿qué otro ácido también se utiliza mucho? Vamos a ver. Otro ácido que se usa mucho es el ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Sí? Ácido nítrico. Para el tema del ácido nítrico, pues así mismo, vamos a escribir la fórmula, a ver quién se sabe la fórmula del ácido nítrico. HNO3. Perfecto. Ácido nítrico.
El ácido nítrico es HNO3. Y esa es la fórmula, ¿sí? Pero asimismo, si no te sabes la fórmula, es sencillo. Identificas el no metal. ¿Cuál es el no metal? Nitrógeno. Ya, luego, valencias del no metal. ¿Cuántas valencias tiene este no metal? Tiene 4, pero sabes que tiene muchas más, pero para este tema de los ácidos son 4. Tengo por aquí más 1, más 3, más 5 y más 7. Y luego te acuerdas, no tengo 4 valencias. Para la menor sería hiposo, para la que le sigue oso, para que le sigue ico y para la que le sigue perico. ¿Ya? De pronto esto lo puedes hacer mentalmente, ¿no? Y luego vengo a ico con 7, ¿sí? Entonces luego ya detecté que es con 7, entonces yo vengo y hago nitrógeno, trabaja con más 7, más el oxígeno menos 2, hago el óxido, es el óxido no metálico, me queda N2, oxígeno 7, heptaóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno 7, ¿sí? Anhídrido nítrico, pero bueno. Ahora, listo, luego que me tocaría agregarle agua. N2. Ahí me he equivocado acá, ¿verdad? Sí. Iba a ser con más 5. Ico, estaba haciendo como 5, ¿no? Porque era Ico, y ahora acá el último. Ya, error aquí. Sí, listo. Vamos a corregirlo, ¿no? Bueno, no es con 7, es Ico, ¿no? Sería pernítrico, estoy haciendo pernítrico, ¿sí? Este de aquí con 5. Ese es el correcto. Vamos a hacerlo más bajito. Claro, porque ahí me da otro ácido. Chemo. Vamos de nuevo. Entonces, este no es. Este no es. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces tengo nitrógeno con más 5. Ahí sí. Más oxígeno menos 2. Hago el intercambio. N2 o 5. Luego que le hago a esto, le agrego agua. N2 al N2 o 5 más agua. ¿Qué valor me daría aquí? Ya, no, como pueden ver, me daría, sumo todo, ¿no? Yo lo que hago es sumar. Hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 1 y 5, pues 6. ¿Ya? Y luego se simplifica. Y ahí es cuando me queda mi HN3. Ya, de los 4 que están ahí, pues el que se utiliza muchísimo es este, ácido nítrico, ¿sí? Ácido nítrico, HNO3. Si acuerdas la fórmula bien, ¿ya? Y si no, pues te tocaría hacer este procedimiento, no, sino este procedimiento de aquí, ¿no? Ir viendo a cuál corresponde y luego ahí sí ir resolviendo. Ya, otro que se utiliza de los... Ahora vamos con los casos especiales, me parece, porque ya está el sulfúrico y el nítrico, ¿sí? Otro de los casos especiales que se utilizan, vamos a verlos acá. Con respecto al fósforo, porque de ahí es donde se utiliza más todo, es el ácido que le llamamos como ácido fosfórico. ¿Quién se sabe la fórmula del ácido fosfórico? Ácido fosfórico. ¿Quién se sabe la fórmula del ácido fosfórico? Entonces, hidrógeno 3. Hidrógeno 3. PO4. Fósforo 4. Fósforo 1. PO4. PO4, correcto. PO4. Ese tienen que saberse también. Ácido fosfórico. Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. H3PO4. Eso se utiliza mucho, ¿ya? En lecciones, en exámenes, bueno, en la vida real también. ¿Ya? Ácido fosfórico. Ahí está el ácido fosfórico.
¿Cuál es la? Disculpe, Dígame. ¿puedes cambiar la hoja, la que tenía anterior? Ok, Gracias, profe. listo. Entonces, como les decía, el ácido fosfórico, ácido nítrico, bueno, sulfúrico, fosfórico, en los casos especiales, pues se utiliza mucho. ¿Sí? El ácido fosfórico. Bueno, esta es la fórmula. Ahora, ¿qué vas a hacer si no te sabes la fórmula o si no te la aprendes? Pues así mismo, tendrás que ir a identificar el elemento. Si en este caso va a ser fósforo, ¿sí? Saber las valencias del elemento, cuáles son las valencias del fósforo para estos ácidos, +1, +3, +5 y +7. Si te dice ICO, ¿qué significa? Así. Trabajó con 5. Foso, ICO, trabajo con 5, ¿no? Aquí trabajo con 5. Bien. Entonces, como trabajo con 5, chévere, ya sabes que trabajo con 5 el no metal. Hay un óxido de no metal que trabaja con 5. Bueno, vamos a hacer ese óxido. Entonces, el óxido, fósforo +5, más oxígeno -2, haces el intercambio, fósforo 2, oxígeno 5, ¿no? Ese es el intercambio. Luego, ¿qué pasa con el fósforo? Ahí es donde tú tienes que recordarte cuáles son los casos especiales. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son los casos especiales? Casos especiales. Fósforo, arsénico, antimonio, boro, carbono, silicio, germanio. Ya. Entonces, ahí está el fósforo. El fósforo es un caso especial. Y el fósforo como caso especial puede trabajar ¿con cuántas moléculas? Con 1, con 2 o con 3. ¿Sí? Y estas palabras se les indica por medio de meta, piro, orto, y la palabra orto se puede suprimir, se puede omitir. Ya, en este caso, pues, como me dicen ácido fosfórico, me están diciendo ácido fosfórico, yo me doy cuenta que se está suprimiendo, ¿verdad? Se está suprimiendo. Aquí está escrita la palabra orto, sino que no se ve porque se puede suprimir. Aquí está escrito orto, pero no se ve, ¿sí? Ácido ortofosfórico. Entonces, ¿qué significa? Que de las opciones, recuerda, las opciones que tienen estos óxidos, las opciones son bien que trabajan con una, bien que trabajan con 2 moléculas de agua o bien que trabajan con 3 moléculas de agua. Así que trabajarían en este caso, como no hay nada escrito, recuerda que si fuese con uno debería estar obligadamente decir ácido metafosfórico, así pues con 2 pirofosfórico, en este caso es orto, porque de verdad esta palabrita orto se puede suprimir, ¿no? Cuando trabajo con 3 moléculas de agua se puede suprimir. Entonces me quedaría a mí la opción, ¿no? Tengo fósforo 2, oxígeno 5, más las 3 moléculas de agua, y luego voy a ir sumando acá. Hidrógeno, pues multiplico, 6, hidrógeno 6, fósforo 2, oxígeno 8. Ya es cuando se puede simplificar y me queda pues hidrógeno 3, fósforo 1, oxígeno 4. Ácido fosfórico. ¿Te aprendes la fórmula o si no te tocaría hacer este procedimiento? ¿Sí? Ok. O bueno, no es que lo hace, de pronto lo hace mentalmente, o se va ayudando ciertas partes mentales y las otras tendría que escribir. O se aprende la fórmula, ácido fosfórico. ¿No? Ahora hay otro ácido que también se utiliza mucho. El mismo fósforo, este otro ácido es el ácido pirofosfórico, ¿sí?
Ácido pirofosfórico se utiliza mucho. El ácido pirofosfórico. ¿Y a quién se sabe la fórmula del ácido pirofosfórico? ¿Quién se la sabe? H4P2O7. Ya, H4, fósforo 2, oxígeno 7. Puede ser, ya, pero voy a confirmar de todas maneras. ¿Sí? Ya, digamos, en este caso, digamos que no la tengo yo aquí en la mente. Entonces, ¿qué me tocaría hacer a mí? Pues primero, identificar, ¿no? Identificar, bueno, es fósforo, es fósforo, ¿verdad? El fósforo, ¿con cuánto trabajaría si me dice fosfórico? ¿Con qué valencia estaría trabajando? Cinco. Con 5 mismo, ¿no? Estaría trabajando con 5, que es el mismo análisis que hice antes. ¿Ya? Entonces yo vengo acá, fósforo 2, con fósforo, sí, pero aquí más 5, ¿no? Fósforo más 5, ¿no? Más el oxígeno menos 2, se hace el intercambio, ¿y cómo me quedaría? Ese fósforo subíndice 2, oxígeno 5. Como me dice Piro, ¿con cuántas moléculas trabaja? Con 2, ¿verdad? Como me dice Piro, con 2 moléculas de agua. Ahí lo voy poniendo y luego pues puedo ir haciendo acá, ¿no? Como yo deseo. Hidrógeno 4. ¿Sí? Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Y está bien lo que dijo la compañera, ¿no? Ya, entonces está bien. Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Y listo, eso les tocaría hacer si no se acuerdan. El otro tema es aprenderse los códigos, pero yo estoy haciendo acá un repasito de los más utilizados. Este ácido pirofosfórico, a veces se lo conoce también como ácido difosfórico. Ácido difosfórico, pero ya en la vida real. Y con los casos especiales, uno más que se utiliza, tenemos el ácido bórico y el ácido carbónico. Ácido bórico y ácido carbónico. ¿Sí? Por el tema del ácido bórico. Ácido bórico. ¿Cuál sería la fórmula del ácido bórico? ¿Quién se la sabe? H3BO3. Hidrógeno 3. Hidrógeno 3, oro 1, oxígeno 3. Así. Bien. Entonces, ya, ¿cómo sería en este caso? El nombre, el elemento involucrado, ¿cuál es? El boro. ¿Cuál es la valencia del boro? La única. Más 3. ¿Qué pasa con el boro? ¿Es un caso especial? Sí, es un caso especial. Entonces trabajaría con cuánto puede trabajar, con 1, puede trabajar con 2, o puede trabajar con 3 moléculas de agua. Si me dicen bórico, pues significa que se anda suprimiendo algo. ¿Con cuál habrá trabajado si me dicen bórico? Con 3, ¿verdad? Con 3, ¿por qué? Porque aquí, por la palabra orco, esta palabrita se puede suprimir, ¿sí? Entonces yo vengo, si no me acuerdo de la fórmula, tengo que acordarme de esto de aquí, y luego voy diciendo, pues boro más 3, más oxígeno menos 2, hacemos el intercambio, boro 2, oxígeno 3, y bueno, más 3 moléculas de agua. ¿Cómo me quedaría esto? Quedaría pues hidrógeno 6, boro 2, oxígeno, también 1 por 3, 3 más 3, 6. Y ahí se simplificaría. Y tendría yo hidrógeno 3, boro 3, de esa manera. Entonces, ahí está. O tendría que hacer este procedimiento o aprenderme la fórmula del ácido bórico, hidrógeno 3, BO3. Sí. El último ácido que vamos a ver es el ácido carbónico, con ese ya terminamos.
Ya, bueno, ¿cuál es la fórmula del ácido carbónico? Si me dicen ácido carbónico, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de este ácido? H2CO3. H2CO3. Correcto, H2CO3. ¿Sí? H2CO3. Bien, H2CO3 y bueno, este es el ácido carbónico. Asimismo, si no sabemos la fórmula del ácido carbónico, pues me tocaría a mí identificar el elemento, la valencia con el que trabaja este elemento, el carbono. Para los ácidos solo trabaja con +4. O sea, el carbono trabaja con +2 y con +4. Pero para estos ácidos solo con +4 porque el carbono con +2, que es el monóxido, no reacciona con agua. Ya, y bueno, tenemos por acá el tema de que estos pueden trabajar con una molécula de agua y con 2 moléculas de agua. Y había uno que era teórico. El teórico, pues, ese no se suprime. Y las palabras que se utilizaban eran meta y orto. Ya, el con 2, este de aquí es teórico. ¿No? Ese se dice que hay en un planeta, no sé, pero aquí no. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Suprimimos. Lo que se puede suprimir es meta. Meta se puede suprimir. Entonces, aquí, donde veo aquí el nombre ácido carbónico, pues aquí está escrito la palabra meta, ¿sí? Sino que se ha suprimido. Ácido carbónico es lo mismo que decir ácido metacarbónico. Entonces yo vengo y digo carbono +4 más oxígeno -2. Sigo. Carbono 2O4. Simplifico o directamente CO2, que es el dióxido de carbono. CO2, luego vengo CO2 más, ¿cuántas moléculas de agua queda? Una molécula de agua. ¿Cómo me quedaría esto? Hidrógeno 2, carbono 1, oxígeno 1 más 2, 3, CO3. Así o así. Listo. Bien, ahora hablemos algo de las sales. Hablemos de las sales oxidales Una pregunta. neutras, dígame. Ajá. En el silicio, ¿hay alguna que se puede suprimir o tiene que tener meta y orto? En el silicio. Ajá. Sí, había uno que se suprimía, que era más frecuente. Ajá. Había uno que era más Orto frecuente. era la que se suprimía. El con 4, ¿verdad? Que te daba H4, SiO4. Ajá. Sí, ya sabe. Ah, ya. Porque Gracias. sabe que primero apareció. El primero se supo. Ya, gracias. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? En nivel básico. O sea, estamos hablando de un nivel básico. Ya esos serían los ácidos que más se utilizan. Ahora, vamos a hacer un recuento de esos ácidos para analizar un poquito los iones derivados. ¿Sí? Los iones derivados de estos ácidos. ¿Para quién? Para las sales oxidales neutras. Vamos ahora con sales oxidales neutras. ¿Ya? Vamos a ver acá. Las sales oxidales neutras. Sales oxidales neutras. Una sal oxidal neutra, ¿de dónde sale? Pues una sal oxidal neutra va a salir ¿de dónde? De un hidróxido. Va a salir de un hidróxido. ¿Sí? Saldrá de un hidróxido y también saldrá de un ácido oxácido. De un ácido oxácido. O sea, de lo que acabamos de ver recién. ¿Sí? De un ácido oxácido. Perfecto. Bueno, el hidróxido, ¿cuál es la función del hidróxido? Ustedes ya saben cómo funciona esto aquí. El hidróxido lo que va a hacer es, el objetivo de él es brindarme un catión, ¿verdad? Brindarme un catión que va a tener la siguiente forma. Va a haber un metal con un número de oxidación positivo. Eso es lo que va a hacer el hidróxido. El ácido oxácido, ¿qué va a hacer?
el ácido oxácido va a perder todos los hidrógenos para brindarme, ahí le he puesto más 2. Déjeme ponerle una X, ¿sí? Más X. ¿Sí? Ahí va la valencia del metal, más X. En cambio, el ácido oxácido, ¿qué va a hacer? El ácido oxácido me va a brindar a mí un cation con esta forma, ¿no? El no metal, el oxígeno, por acá será el 2, por acá será la Y, y acá menos A, voy a ponerla acá, ¿no? Menos A, creo que aquí he puesto A, B, C, voy a ponerle aquí B, así creo que era B, C, de esa manera. A, B y C, así lo había puesto antes, A, B, C. Bueno, me va a formar algo así, me va a formar no metal, oxígeno, todo esto cargado con el número de hidrógenos, con el número de hidrógenos que pierdo, ¿sí? Yo estoy tratando de hacer un repaso, ¿no? Y luego, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es, van a hacer el intercambio, ¿no? Se van a unir ellos, el metal se va a unir más el no metal, no, una N, más el no metal B o C, y se van a intercambiar, ¿no? La X, o sea, la valencia del metal pasa a ser el subíndice de del ion, ¿sí? Y el número de átomos de hidrógeno, o sea, la carga del ion pasa a ser el subíndice del metal. Más o menos quedaría algo así como esto, ¿sí? Vamos a trabajar con los ácidos que vimos anteriormente, que son los más usados. Si esos ácidos son los más usados, pues también las sales que vengan con esos iones serán las sales que más se van a utilizar, ¿sí? Espero que si hayan entendido esto de acá. Creo que ya lo sabíamos. Entonces, de todas maneras, voy a hacer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con los ácidos. Primero vamos a escribir el nombre de los ácidos que habíamos estudiado, ¿no? ¿Cuál fue el primer ácido del que hablamos? El primerito que escribimos, el ácido sulfúrico. Después del ácido sulfúrico, ¿qué ácido vino? El ácido nítrico, ¿verdad? Un ácido nítrico. Luego de ese ácido nítrico, que es El HNO3, fosfórico. viene el ácido fosfórico. El H3PO4. Luego de este ácido fosfórico, ¿cuál otro ácido vino? El ácido pirofosfórico, que fue hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. Y de ahí, ¿cuál otro ácido? Pues, ya hemos hablado del ácido carbónico. El ácido carbónico, ¿qué fórmula tiene? Hidrógeno 2, CO3. De esa manera. Y por acá, el ácido, ¿cuál otro ácido habíamos oído? Ácido bórico, ¿no? Ácido bórico. Ácido bórico tenía la fórmula. ¿Qué fórmula tenía el ácido bórico? Hidrógeno. H3BO3. Ya, ahí está. Juntemos aquí. De verdad, vamos a juntar dos más, ¿sí? Vamos a juntar dos más acá. Que serían el ácido nitroso. El ácido nitroso y el ácido sulfuroso, o sea, los mismos ácidos de acá, pero con una valencia menos. Un rango menor de valencia, ácido sulfuroso. Ya, el ácido nitroso pues sería HNO2 y el ácido sulfuroso sería hidrógeno 2, azufre O3.
De esa manera. Ya, esos son los ácidos. Ácido nitroso, ácido sulfuroso. Entonces se aprenden estos ácidos de aquí. Listo, entonces vamos a analizar lo que sale de estos ácidos. O sea, recordemos algo, que para el tema de las sales oxidales, para el tema de las sales oxidales, ¿cuál es la función del ácido oxácido? ¿Cuál es la función de él? La función del ácido oxácido es, porque por el asunto que estoy formando en una sal oxidal neutra, el ácido oxácido lo que hace es perder todos los hidrógenos. El ácido oxácido lo que hace es perder todos los hidrógenos. Sí, todos los hidrógenos. Digamos que si yo tengo un ácido sulfúrico, eso es un ácido oxácido, ¿no? Como estoy formando una sal oxidal neutra, ¿qué hace? Pierde todos los hidrógenos. Al perder todos los hidrógenos, ¿cómo me quedaría? Estos hidrógenos se van. ¿Qué es lo que me queda? Me queda este SO4. Eso ahí me quedaría SO4. Entonces, de este ácido, del ácido sulfúrico, se deriva el ion. Y el ion, pues, escribo lo que me queda cuando se va el hidrógeno. Y este número de hidrógenos que está aquí, como son 2 hidrógenos, ese 2 pasa a ser la carga del ion. Entonces, el ion quedaría con 2 menos. ¿Sí? De esa manera. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir viendo los iones derivados. Ojo, solamente para sales oxidales neutras. Porque acá pues también se puede derivar el ion hidrógeno sulfato, que sería para sales oxidales ácidas. Pero como solo vimos neutras, quedamos. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver los iones derivados. Vamos a ver el ion que se deriva, ¿no? Vamos a ver los iones que vienen ahí. Los iones derivados, o sea, los iones que vienen, ¿no? A ver, para el ácido, si yo hablo del ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tiene? Bueno, ya lo vieron, SO4, 2 menos. ¿Ya? Y el nombre de este ion. ¿Cuál es el nombre de este ion? Lo vamos a poner aquí. Bueno, tienen que tener algo claro. ICO les va a cambiar por ato y oso les va a cambiar por ito. Eso es lo que ocurre. A ver, el nombre sería ion. En vez de decir sulfúrico, pues decimos sulfato. No sulfato, no sulfurato, no, sino sulfato. Ese es el ion sulfato, SO4 2 menos. Ion sulfato. Ahora, ¿qué pasaría con el ácido nítrico? ¿Qué ion me deriva? ¿Cómo quedaría este ion? Quedaría como NO3. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. Entonces aquí queda la carga menos 1. ¿Sí? Y el nombre, ¿cuál sería el nombre de este aquí? Sería ion nitrato. Ahí sí está bien. Ion nitrato. Ahí corporato. Un ion nitrato. Está el ion nitrato. Bien, ahora para el tema del ácido fosfórico. Para el tema del ácido fosfórico, ¿qué ion sale ahí? ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. Ya, entonces me va a quedar fósforo 4, 3 menos, ¿no? Porque tiene 3 hidrógenos, 3 menos. El nombre sería ion fosfato, ¿no? El fósforo y un fosfato. De esa manera, acá del ácido pirofosfórico, así mismo, quedaría fósforo 2, oxígeno 7, 4
menos, ¿no? 4 menos, porque son 4 hidrógenos. Por aquí yo tengo ion pirofosfato. Ion pirofosfato, de esa manera. Ion pirofosfato. Por acá, el ácido carbónico, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir CO3, 2 menos. ¿Cuál es el nombre del ion? Ion carbonato. Es el ion carbonato. ¿Sí? Ion carbonato. Del ácido bórico, ¿qué ion nos va a salir? BO3, 3 menos. ¿Qué ion tendría acá? Ion borato. Ese es el ion borato. Como terminamos, los que recién agregamos, se utilizan mucho para la producción de embutidos. A ver, el nitratos y nitritos. Este sería, en vez de nitroso, sería ion nitrito, ¿no? Ion nitrito, 1 menos. Ion nitrito. Ion nitrito. Y por acá, pues, esos son los sulfitos. Sulfitos, si han visto las bebidas alcohólicas, bueno, los vinos, y se contienen sulfitos. SO3, 2 menos. Ion sulfito. Un sulfito. Bien. Estos iones, más los iones que vimos al último, si se acuerdan qué iones, ya los vamos a ver en compuestos. ¿Ya? Como esos son los que más se utilizan, ¿no? para toda la formulación. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces vamos ahora con las sales. Una vez que ya vimos esto, vamos ahora sí con las sales. Entonces, si nosotros nos aprendemos los ácidos y luego nos aprendemos los iones, ¿sí? Estos de aquí, ¿ya? Pues, sencillo, podríamos estar formando cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos estaríamos formando cualquiera de esas sales. Vamos a poner ejemplos, ¿sí? Vamos a poner ejemplos. Digamos, si yo digo sulfato, que yo utilizo mucho. Yo le digo sulfato de aluminio. ¿Cuál es la fórmula de sulfato de aluminio? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? Primero, busco el ion. Si no me sé el ion, me tocará buscar el ácido. Y acá busco el metal con la balanza. Bueno, ¿cuál es la fórmula de sulfato de aluminio? ¿Alguien que se la sepa? Al2SO4 3. 2, SO4, que es el ion sulfato. Bueno, y acá, sulfato de aluminio. ¿Cuál es el ion sulfato? El ion sulfato viene del ácido sulfúrico. Podemos ver que es SO4, 2 menos, más el aluminio. El aluminio, pues, aluminio 3 más, esa es la valencia, la estoy poniendo como iones, y luego se intercambian. Primero va siempre el metal, siempre va el metal primero, entonces el 2 del sulfato, va acá, y el 3 del aluminio, va acá. No lo sabe, sulfato de aluminio. Esa es la fórmula, sulfato de aluminio. Otro que se utiliza mucho, sulfatos de sodio. Bueno, todos funcionan similares. Entonces, voy a poner acá un sulfito. Sulfito de sodio. Sulfito de sodio. ¿Cuál sería la fórmula de sulfito de sodio? Yo necesito el ion sulfito.
¿Cuál es el ion sulfito? El ion sulfito es lo mismo que el ion sulfato, pero con un oxígeno menos. Con un oxígeno menos. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? SO es el ion sulfito. SO3, 2 menos. El sodio. ¿Quién es el sodio? Sodio más 1. Sodio 1 más. O sea, se intercambian. Se intercambian, sí. Estoy poniendo en este caso justamente debajo de cada uno, pero usted debe tener claro que primero se va a escribir el metal. O sea, en la escritura primero yo escribo el sodio. El sodio. ¿Qué subíndice le toca al sodio? El 2. ¿Y al sulfito cuál le toca? El 1. Entonces esto me quedaría Na2SO3. De esa manera puedo trabajar. Ese es sulfito de sodio. Sulfito de sodio, sulfato de aluminio. ¿Sí? ¿Qué otra sal se utiliza mucho? Pues tenemos los permanganatos y los manganatos. Yo creo que tenemos que repasarlo, ¿no? Vamos a otra. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Con respecto a la forma de resolver, o sea, ¿cómo es enseñado? Primero, pues, metal, luego el ion. Puede mantenerse así, no hay problema. Sino que yo justamente lo estoy tratando de poner abajito del nombre, por eso. ¿Ya? Ok, vamos a ver otro. Vamos a ver otro ejemplo. Otra cosa es cuando a mí me dicen el tema del permanganato. Permanganato de potasio. ¿No? Permanganato de potasio. El permanganato de potasio. ¿Cómo funciona el permanganato de potasio? ¿Cuál es el ion permanganato? Por ejemplo, en el caso del potasio, potasio y ahora lo voy a hacer en orden, ¿no? Potasio más 1, no más potasio. Ahora el tema del permanganato. ¿Cuál es el ion permanganato? El ion permanganato pues tiene que ver con el manganesio. ¿Sí? No sé si se acuerdan, pero es MnO4 y aquí va el menos 1, ¿sí? Menos 1, aquí más. Con el 1 podía haberlo borrado tranquilamente. Pero de esa manera se formula. Entonces, permanganato de potasio. El potasio 1 y al ion permanganato, que es MnO4 con menos 1, que le tocaría el 1 también del potasio. ¿Cómo se escribe permanganato de potasio? KMnO4. Eso tienen que aprender. Permanganato de potasio, sulfato de aluminio. ¿Qué más hay? Cromatos, un manganato. Bueno, también un manganato, pero no es el permanganato. Como es un fuerte oxidante, siempre anda saliendo en las reacciones redox. ¿Sí? Dicromático, vamos a poner dicromático. ¿Quién se recuerda? Dicromato de sodio. ¿Cómo sería el dicromato de sodio? Cromo 2 o 7 entre paréntesis menos 2. Ese es el dicromato. Sí, ese es el dicromato. El dicromato es el ion dicromato, ¿no? Acá. Es cromo 2, oxígeno 7, acá menos 2. Sí, está bien. Ya, y el sodio, pues será sodio más 1. El cromato de sodio va a ser Na2, Cr2, O7, dicromato de sodio. ¿Sí? Este mismo dicromato de potasio es lo mismo, solo cambiar el sodio por el potasio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos también el tema de los nitritos y nitratos. Nitritos y nitratos.
Nitrato de sodio. ¿Cuál es la fórmula de nitrato de sodio? ¿Cuál es el ion nitrato? El ion nitrato es Tres. NO3 menos 1 y el sodio pues, es menos 1. ¿Por qué les muestro las de sodio? Porque, bueno, en las reacciones, pues así se utiliza mucho de sodio, potasio, permanganato, cromato, los manganatos también. Con nitrato de sodio sería NaNO3. Es nitrato de sodio. ¿Listo? Entonces, bien, el tema del manganato. Nunca nosotros tenemos un manganato. Vamos a hacer un manganato. Yo creo que ya estoy terminando este repaso de la formulación con sal. ¿No? Si me dicen manganato y si me dicen de plomo, no es que se utiliza mucho, pero de plomo sí. Manganato de plomo 4. Manganato de plomo 4. ¿Qué debo hacer? El metal, ¿con qué valencia? Plomo 4. 4 más lo estoy poniendo antes de utilizar la vena, o sea, plomo, la fósforo. Listo. Plomo más 4 más el manganato. ¿Cómo es el manganato? Entre el manganato y el permanganato pues son iguales, ¿verdad? Con respecto a la fórmula, MnO4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre manganato y permanganato es que hay un 2. Y en el permanganato hay un 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, en el tema de la formulación, pues yo vengo y plomo 2, manganesio O4, 4 y 4. Luego se simplifica. Me tocaría PB, MnO4, 2. Y eso es manganato de plomo 4. ¿Listo? Esa es la fórmula. Aunque de verdad eso no se utiliza, se cuenta como producto de extracción. ¿Qué más tienen que saber? Ya hemos el tiempito. Ya, esas son las sales oxidales. Esas son las sales oxidales y hay más, ¿no? Ojo con el amoníaco, ojo con el amonio. ¿Sí? Vamos a hacer una con amonio. ¿No? Digamos, si yo les digo nitrato de amonio. Pues el nitrato de amonio, si yo les digo sulfato de amonio. ¿No? En la agricultura, ¿no? Nitrato de amonio y sulfato de amonio. Nitrato de amonio, sulfato de amonio. ¿Qué haríamos? ¿No? El amonio, ¿te recuerdas el amonio? ¿Cómo es la fórmula del ion amonio? ¿No te recuerdas? NH4. H4. ¿Qué carga tenía este ion? 1. 1. ¿No? Positivo, correcto. NH4, amonio, nitrato, ¿cómo es el nitrato? NO3 menos 1. Se intercambia, hacemos el intercambio, 1 y 1 se va. Entonces, 1 y 1, NH4, que es el positivo va primero, subíndice 1, NO3, subíndice 1. ¿Cómo se escribe nitrato de amonio? Se escribe N, hidrógeno 4, NO3, de manera nitrato de amonio. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Sulfato de amonio. ¿Cómo sería el sulfato de amonio? Así mismo, usted viene, dice NH4, ese es el nitrato, sulfato, el ion sulfato, ¿cómo es? SO4, 2 menos, ¿no? Hacemos el intercambio, el 2 del sulfato pasa al amonio, entonces me queda NH4, 2,
y por acá el 1 del ion sulfato, pues me quedaría, perdón, el 1 del amonio quedaría para el ion sulfato. Cuando tenemos 1 como subíndice para estos iones, pues se puede eliminar el paréntesis. Entonces aquí me quedaría NH42SO4. Ahí está. Nitrato de amonio y sulfato de amonio. ¿Sí? Recuerda los números de oxidación. Los números de oxidación para el radical amonio o para el ion amonio. El nitrógeno aquí trabaja con menos 3, ¿sí? El nitrógeno aquí trabaja con menos 3. El hidrógeno acá trabaja con más 1, ¿sí? Si yo me pongo a escribir los números de oxidación acá, el nitrógeno, ¿con cuánto trabaja? Este trabaja con menos 3. ¿Con cuánto trabaja? Este trabaja con más 1. Este trabaja con cuánto? Con más 5, porque es nitrato. Este trabaja con menos 2, ¿sí? Ten en cuenta eso, que el amonio, cuando yo digo el amonio, el nitrógeno del amonio trabaja con menos 3 y los hidrógenos trabajan con más 4, perdón, con más 1. Por eso se produce esta carga positiva, porque yo tengo 4 por 1 más 1, y, perdón, 4 por 1 más 4, y 1 por menos 3, menos 4, más menos 3, me da más 1. Por eso hay esa carga positiva, ¿sí? Tener en cuenta eso para el tema de determinar el número de oxidación, para ese tipo de cosas, ¿sí? Está claro, entonces... Entonces les digo, ¿no? Tener en cuenta el tema del amonio. Yo tengo acá un amonio, NH4. Saca sulfato de amonio, por ejemplo, en el anterior. Y el que estuvo después. Aquí esto trabajaría con menos 3, ¿sí? Esto trabajaría con más 1. Esto trabajaría con más sulfato más 6 y este con menos 2. Si yo me voy a hacer a la comprobación, pues tiene que salir. Por ejemplo, en la comprobación yo multiplico 2 por esto, me da menos 6. O 4 por 2, 8 por más 1, pues me da más 8. Más 1 por más 6, menos 6. Y 4 por menos 2, menos 8. ¿Cuánto tiene que darme? Tiene que darme 0. Si están bien los números de oxidación, debe darme 0. Aquí se simplifica esto con esto y esto con esto, menos 0. Entonces tener en cuenta amonio, menos 3. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El asunto de la escritura para los elementos, para los gases diatómicos, ¿sí? Eso es un error que vi en la lección también. Bueno, cuando te dicen en las reacciones químicas, cuando te dicen que se liberó hidrógeno, te dicen se liberó hidrógeno, una reacción química, por ejemplo, la del examen, perdón, la de la lección, teníamos así zinc más ácido sulfúrico, que nos va a producir sulfato de zinc, más, aquí pues tenían que poner hidrógeno. Ya, ¿cómo se pone el hidrógeno? El hidrógeno se pone así. Hidrógeno 2. Así, y algunos ponen solamente hidrógeno. No, es hidrógeno 2. Cuando yo hablo de hidrógeno en una reacción química, que se va a liberar hidrógeno, que va a reaccionar hidrógeno va así de esa manera. Va así de esa manera. ¿Cómo tú lo puedes buscar en gases diatómicos? ¿Sí? Gases diatómicos. Yo puedo buscarlo como gases diatómicos. Voy a poner aquí. Miren la pantalla un rato. ¿Se ve? Gases diatómicos. ¿Quiénes son los gases diatómicos? Ahí están. Ahí están los gases diatómicos. O sea que cuando
A mí me dicen en un problema, cuando me dicen que se va a agregar flúor, se va a agregar flúor. Si me dicen que se va a agregar flúor, ¿qué significa? Lo que va a liberar flúor, el flúor yo tengo que escribirlo, sí, como F2, ¿sí? Si me dicen que se va a liberar cloro, peor si me dicen cloro gas, cloro o cloro gas, Cl2. Si me dicen que va a haber bromo, pero ojo que estos son gases, y tienen que estar, o sea, tienen que ser gas, tienen que estar en estado gaseoso. Son gases diatómicos. Voy a ponerla aquí para que tengan claro, ¿no? Estos son gases, ¿no? Cuando usted vea que el hidrógeno pues está en estado gaseoso, se lo escribas así, ¿no? El flúor en estado gaseoso, se lo escribe así. Cloro en estado gaseoso, se lo escribe así. Si yo vengo y me dicen del yodo, ¿sí? Si hay yodo gas, pues sí, yodo gas. De esa manera, ¿qué más tenemos? El bromo, un bromo gaseoso. Bromo, si no hay cloro, bromo, nitrógeno, claro, oxígeno. Nitrógeno. El oxígeno. Ya, entonces de esa manera se escribe, ¿sí? Está bromo, cloro, yodo, oxígeno, flúor, nitrógeno, hidrógeno. Ok. Entonces, ¿sí? Esos son los gases diatómicos, moléculas diatómicas. Están hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Gases diatómicos, ¿sí? Solamente cuando estamos hablando de gases. De pronto, si te hablan de yodo sólido, pues solo escribes el yodo. Pero solo cuando hablamos de gases. De todas maneras, acá tienen, ¿no? 7 elementos existen naturalmente como moléculas diatómicas. Ya lo vemos. ¿Sí? Ok. Tener en cuenta esto. ¿Qué más les puedo decir? Creo que ya no. Con respecto a la nomenclatura, yo creo que ya estaría bien. Ahora vamos a hablar del tema de las sales halógenas. Yo creo que no tienen problemas con las sales halógenas neutras. Por ejemplo, si me dicen a mí cloruro de sodio, ¿cuál es la fórmula de cloruro de sodio? O si me dicen a mí cloruro de hierro, ¿cuál es la fórmula? O si me dicen a mí cloruro. NaCl. Cloruro de plata. ¿Ya? Cloruro de sodio, pues NaCl. Sí, NaCl. Cloruro de hierro 3, ¿cuál sería la fórmula? Fe1Cl3. Fe1Cl3. Cloruro de plata. Ag, valencia 1, Cl. Entonces, esto es sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, si te dicen bromuro de sodio, dicen bromuros que tiene bromo. ¿Cómo se hacen esto? Digamos que no se acuerdan, ¿no? Si te dicen bromuro, si te dicen cloruro, lo que sea, tú vienes y dices, ion, pues que van a utilizar es el bromo, -1. Y luego ves el metal, como es sodio, Na+1. Intercambios y ya. Na1, Br1. Y lo que te interesa aquí pues, es ver cuáles, ¿no? ¿Cuál de estos elementos son a los que se les está llamando, nombrando?
¿Con quién lo puedes relacionar? Pues estos de aquí son de los ácidos que íbamos mencionando. Entonces vimos ácidos hidrácidos en los ácidos hidrácidos. Entonces esas sales halógenas, aloides, halógenas, vienen de estos ácidos. Por ejemplo, cuando me dicen cloruro de sodio, pues viene del ion cloruro. El ion cloruro, ¿cuál sería? Pues los ácidos, los iones que se derivan, pues son el cloro -1, ion cloruro, me dicen bromuro, ion bromuro, bromuro de sodio. Bromuro de sodio, entonces tiene que ver con el bromo -1. Yoduro de sodio, tiene que ver con el yodo. Sulfuro de sodio, tiene que ver con el azufre. Y los menos, esos son los iones que se derivan, ¿no? Sulfuro de sodio, yoduro de plata, bromuro de calcio, racimo, yoduro de plata. Listo. Okay. El tema de la estequiometría, yo creo que vamos a verlo rapidito, un poquito. El tema de la estequiometría. ¿Cómo es un ejercicio fácil de estequiometría? Si se lo encuentra, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio fácil es este. Le digo, si reacciona un valor por aquí, digamos 4 gramos de ácido clorhídrico con, pongámosle aquí, con 0.5 moles, con 0,5 moles vamos a ponerle con 0,5 moles de sodio. Ok. Ya, más o menos algo así, ¿sí? Algo fácil. Ya te dan el valor. ¿Sí? Yo creo que para que sea más difícil, pongamos aquí, en vez de 4, ponemos 14. 14 gramos de ácido clorhídrico con 0.5 moles de sodio. Y te van a preguntar, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad de sal que se va a producir? ¿Cuál es la cantidad de sal que se va a producir? ¿Sí? Entonces, ¿qué debes de hacer ahí? O sea, los ejercicios, ¿no? Cuando son fáciles, son ejercicios que la verdad, más lo que hacen es probar su capacidad de resolver, ¿sí? O sea, se alejan un poco de lo que es los parámetros reales, por ejemplo, pureza, rendimiento. Si se da cuenta, aquí dicen, sí reaccionan 14 gramos de ácido clorhídrico. ¿Quieres saber cuál es la fórmula? No importa la pureza, no le importa si está en estado líquido, ¿sí? Se alejan de lo real. Un poquito más para evaluar su forma de resolver, ¿sí? O de identificar qué procedimiento hacer. Con 0.5 moles de sodio, la pureza del sodio no importa, ¿sí? No importa el rendimiento, no importa nada. Así es un problema teórico, un problema aquí. Solo lo que busca el problema es evaluar su capacidad de resolver, no su capacidad de estar en un laboratorio, sino su capacidad de resolver un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primerito plantea la reacción. ¿Cuál sería la reacción aquí? Vamos a verlo, ¿no? Tienes así. Ácido clorhídrico. Es que el problema es tan sencillo que le está diciendo, no, reacciona. 14 gramos de ácido clorhídrico, ¿con cuánto de sodio? Bueno, no te dicen, estamos haciendo la reacción, eso no importa. Reacciona ácido clorhídrico con sodio. ¿Cuáles serían los productos, según lo que sabes hasta ahorita?
Hidrógeno pro- molecular Hidrógeno molecular, ¿qué más? y el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿No? Está. Una Cl. Bueno, ¿cuál es la cantidad de sal? ¿Qué es la sal? Esto, ¿no? Pues la sal, de pronto la sal va a estar disuelta. No sabemos, al problema no le interesa, le diga. Solo quiere saber esto, dígame cuál es la cantidad. Quiero saber si diferencia, si esto es una sal o un gas. ¿Cuál es la sal? Es la sal. Quiero saber cuántos gramos hay. ¿Cuántos gramos en la sal? ¿Cuántos gramos en la sal? No. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Balancear la ecuación. Siempre que tengas la ecuación, balancea. O verifica si ya está balanceada. A ver, hidrógeno. Hidrógeno es el que no está balanceado, los demás sí. Pero al poner el 2 aquí, pues esto va a provocar que el cloro se desbalancee. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, vamos aquí, entonces el cloro le ponemos 2 también. Listo. Y por último, pues 2 también. Ya está, ¿no? Sodio 2, cloro 2, hidrógeno 2, ya está balanceado. ¿Sí? Ok, y luego, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría ya escribir las cantidades. Como aquí no hay pureza, no hay nada de eso. Usted lo que hace es determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque el problema viene así, viene de reactivos a productos. Entonces, yo puedo pasar directamente, escribir acá la cantidad, ¿no? 14 gramos de ácido clorhídrico, 0.5 moles de sodio, 0,5 moles de sodio. Entonces voy con estequiometría así. De aquí a acá. Yo creo que ya saben qué se debe de hacer cuando conocen las cantidades. Cuando conoces las cantidades, pues el problema está esperando de ti que tú determines quién es el reactivo en exceso, quién es el reactivo limitante y que sepas qué hacer con los resultados. Trabajamos las masas para estos elementos, ¿no? Para el sodio es 23, para el cloro es 35, el hidrógeno es 1. ¿Sí? Entonces vienen ustedes y luego lo resuelven. ¿Cómo? Ah, bueno. Yo vengo, lo que está en mol está ahí, no hay nada que hacer, ¿no? Vamos primero con el ácido y a ver cuánto se produce si se consume esa cantidad de ácido clorhídrico. Yo vengo aquí, hago estequiometría, no hago estequiometría, una forma mol primero. Una mol de ácido tiene ¿cuántos gramos? 36 gramos de ácido. ¿Sí? Luego, ahora si hago la parte de la estequiometría, ¿qué me dice la reacción? Reaccionan 2 moles y se producen 2 moles. Se reaccionan 2 moles de ácido y se producen 2. Me anda preguntando los gramos de la sal. Podría yo parar aquí el cálculo y comparar las moles y luego después hacer una transformación, pero como no quiero usar otra hoja, pues puedo ir y transformar directamente las moles de sal que se producen a gramos para luego hacer una comparación entre gramos. Yo estoy usando mal la fórmula, ¿no? Hay que corregir aquí. NaCl. Cloruro de sodio arriba, ¿no? 2 moles se reaccionan y 2 moles de cloruro de sodio se producen. Bueno, entonces, una mol de cloruro de sodio tiene ¿cuántos gramos? Una mol de cloruro de sodio, pues 23 más 35, 58, ¿no? 58 gramos en sodio. ¿Y qué hace con calculadora? Hace con calculadora, le va a dar una cantidad de gramos. Así mismo hacemos para el sodio. Hacemos lo mismo, hacemos estequiometría. ¿Qué me dice la reacción? Reaccionan 2 y se producen 2. Entonces, reaccionan 2 moles de Na de sodio y se producen 2 moles de NaCl. Está, como había moles de sodio, no había nada más que hacer, así que puedo hacer estequiometría directamente. Y ahora vamos con la transformación a gramos. Una mol de sodio tiene
de cloruro de sodio. 1 mol de cloruro de sodio tiene 58 gramos de cloruro de sodio. Y se simplifica, moles de sodio con moles de sodio. Y así. Bien, listo, acá también simplificamos. NaCl con NaCl en moles. Listo. Ahora lo que debes hacer es comparar el menor valor. ¿Sí? El menor valor, el que sale el menor valor, esa es la cantidad en gramos de sal que se produce. Para el primero, ¿cuánto se sale? Para el primero. Para el segundo. $22,62. 22.62 para el primero. Creo, no sé. A mí me sale 22.55. 22.62 y 22.55. O sea, pero ¿qué están poniendo en la calculadora? El 14 dividido por 36. Este 2,2 se simplifica. 14 dividido por 36 por 58. Sí. ¿Cuánto le sale? 0,38. 0.38. 14 No, o sea, 14 dividido por 36. multiplicado por 58. Multiplicado por 58. 22,62. Es 55. 22,55. Sí. Es que yo dividí el 14 por el 36, saqué el resultado de ahí y a eso lo redondeé y de ahí eso lo multiplico por 58. Ahí. Entonces por eso me sale 22,62. Ajá, está bien. Entonces, ahora acá, bueno, este par de dos pues, también se va a simplificar. 0.5 por 58. La mitad, ¿no? Sería 29. 29. Bueno, ahora sí. 29 gramos de NaCl. ¿Cuál sería el valor correcto que se va a producir? ¿22 o 29? 22,55 sería el reactivo limitante. Entonces aquí es el resultado. Eso es lo que debes marcar en el examen. El exceso. El otro es, esto de aquí, sí, eso no nos sirve como respuesta. Nosotros de aquí, de ese cálculo, definimos que él es el reactivo en exceso y que este es el reactivo limitante. Él es el reactivo limitante. ¿Sí? Ese es el reactivo limitante. Ya está. Eso es todo, reactivo limitante. ¿Tienen alguna pregunta? La respuesta con el reactivo limitante es la correcta. La otra, pues, yo no es ninguna respuesta de nada, sino es un cálculo que se debe de hacer para luego tomar la decisión de quién es reactivo limitante y quién es un reactivo en exceso. La respuesta que sacas con el reactivo limitante es la correcta. La que sacas con el reactivo en exceso no está bien. ¿Ya? Eso ya la tacho. Bueno, eso es todo. ¿Te podrías encontrar en el examen problemas así? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Bien, ahora otro ejercicio. Otro ejercicio. Ejercicios, por ejemplo, en donde me dicen determina el rendimiento de la reacción, determina el rendimiento de la reacción, pues voy a ponerlo así, lo planteo de esta manera. Sé que reacciona. 2.33 moles de cloro con 3.55 moles de sodio para producir cloruro de sodio vamos a
poner aquí, luego de la reacción, se determinó que se producieron, vámonos acá, 5 gramos de NaCl. Voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Bien. Entonces, ya, esos son problemas que sí, te piden que calcules el rendimiento de la reacción. Ya, ¿qué se evalúa aquí? ¿Qué se trata de evaluar por medio de estos problemas? Primero, o sea, lo normal, que usted sepa estequiometría, que sepa establecer las ecuaciones, ¿sí? Y el resto, que también sepa la fórmula del rendimiento. Bueno, ¿cuál es? Cuando te piden el rendimiento de la reacción, pues, porcentaje de rendimiento. De la reacción. El rendimiento de la reacción, ¿qué es igual? ¿Qué es igual al rendimiento de la reacción? Rendimiento real sobre rendimiento teórico. Y multiplicado, bueno, por 100%. Tiene que tener algo claro. En preguntas, en donde nos dicen cuál es el rendimiento de la reacción, en preguntas en donde nos dicen cuál es el rendimiento de la reacción, aquí, solo cuando tengo este tipo de preguntas, debo de tener claro que el problema me da a mí mi rendimiento real. Este dato aquí viene el problema. O sea, ¿cuánto se produce realmente? ¿Sí? ¿Cuánto se produce realmente? ¿Ya? Y esta parte, rendimiento teórico, ¿dónde lo saco? Estequiometría. Problema, rendimiento real, estequiometría, rendimiento teórico. Siempre y cuando me estén preguntando cuál es el rendimiento. Si no, pues será otra disposición, ¿no? Como la que hemos visto antes. Okay. Entonces, repasen. Estas partes ya están, eso sí está colgado, ¿no? En YouTube. Bueno, vamos a resolverlo de todas maneras. Vamos a resolverlo. Con este problema, pues van a reaccionar 2,3 moles de cloro con 3,5 moles de sodio para producir cloruro de sodio. ¿Cuál sería la reacción química? ¿Cuál es la reacción química? El cloro molecular, sodio y cloruro de sodio. De sodio. NaCl. Con 2 sólidos y el cloruro también con 2. Balanceada, me dicen a mí que hay, de aquí hay 2,3 moles de cloro. Y de sodio hay 3,55. Bueno, dicen que se va a producir cloruro de sodio. Cuando yo tengo esto aquí, la verdad el problema no me anda preguntando cuánto se va a producir. ¿Pero qué me hizo el problema? Me está preguntando el rendimiento. Cuando me está preguntando el rendimiento, pues, al final yo debo de saber que el rendimiento pues me da el problema, ¿no? El problema, el rendimiento real, o sea, lo que se produce realmente. ¿Cuánto es lo que se produce realmente?
5 gramos, 5 gramos de cloruro de sodio. Eso es lo que se produce realmente. Realmente se está produciendo 5 gramos de cloruro de sodio. Entonces, en la fórmula de rendimiento yo tengo lo siguiente. Porcentaje de REN, de reacción. Porcentaje de reacción es igual al rendimiento real, o sea, que es la cantidad que se produce. El rendimiento real, cantidad que se produce realmente en la práctica, como esto no nos da el problema, dividido para el rendimiento teórico, cantidad que yo encuentro en mi fotometría. Todo esto multiplicado por el 100%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacen ustedes aquí? Primero, rendimiento real. ¿Cuál es el rendimiento real si yo reemplazo? Rendimiento real, 5 gramos. Es lo que se produce realmente. Rendimiento teórico, lo que se puede producir con esa cantidad. Luego multiplicado por 100. ¿Cómo encuentro el rendimiento teórico? Lo máximo que se puede producir. Eso lo voy a encontrar por medio de estequiometría. Entonces yo hago estequiometría. Hacemos estequiometría, o sea, como conozco las dos cantidades, me va a tocar hacer reactivo limitante y reactivo en exceso. Siempre que tengo a esta disposición este esquema, me toca hacer eso. 2,3 moles de cloro, 3,55 moles de sodio, y luego, bueno, ¿qué hago? Aplico estequiometría, como ya está en moles, 1 mol de cloro, pues reacciona y produce 2 moles de NaCl. Y por acá, pues son 2 moles de Na de sodio, producen 2 moles de cloro. Tengo ambos, que simplifican, se simplifica, ya tengo las moles de cloro que se producen. Pero si yo quiero reemplazar en gramos el rendimiento, pues tendría que transformar esto a gramos. No es que siempre se compare en gramos, dependerá del ejercicio, dependerá de lo que desee hacer. Luego, pues 1 mol de NaCl, ¿cuántos gramos tenía? 58. Tenía 58 gramos de NaCl. Entonces, moles con moles se simplifican. Entonces, ahí comenzamos a resolver. Y listo. 2,33 por 2 y por 58. 3,25 por 2 dividido para 2 por 58. ¿Qué valor nos va a salir ahí? Para la primera. ¿Cuánto sale? En la segunda da 205,9. 205,9. No, en la segunda. Ah, ya, En la segunda 205. 205,9. Ya. En la sale 270.20. 270,22. 270,22. 28. 28, ok. Yes. 270,28. Bueno, ¿cuál es el valor correcto que debería ir acá en rendimiento teórico? ¿270 o 205? 205. 205, correcto. Este es el valor correcto. Entonces ya sé que el sodio es el reactivo limitante y por acá él es el reactivo en exceso. Entonces aquí no me sirve y este sí. Entonces yo en la fórmula lo que hago es reemplazar este valor, que eso es lo máximo que se puede obtener, pero por estar trabajando de esa manera, pues lo que obtuve solo son 5 gramos. 205,9 gramos de NaCl, gramos con gramos se simplifica. Aquí sí les voy a pedir un favor, que si reemplazan en gramos lo real, pues lo teórico va en gramos. Si lo real está en moles, lo teórico también en moles, o sea, deben estar en las mismas unidades. 5 dividido para 205 y por 100, pues debe salir un número bajo. ¿Cuál es ese número? 2,43. O sea, el rendimiento de esta reacción es 2,40.
0,43%, ese es el rendimiento. ¿Sí? Ok. Y así. Y bueno, pues hay más temas que también tienen que revisar, por ejemplo, el tema de la fórmula empírica y la fórmula molecular. Tienen que revisar el tema de los gases, el tema de las soluciones, las fórmulas, todo eso tener en cuenta para que puedan tener un buen examen, ¿sí? Entonces quedamos hasta ahí nomás. ¿Tienen alguna pregunta?